Bueno, ahora hablaremos de la histología, donde nuestra célula presenta un tipo de tinción de mactoxicilina que tenía azul y violeta principalmente el núcleo y los organelos con ácido, y la eoxina que tenía de color rosado los orgánulos citoplasmáticos, donde en la región histológica de la mucosa del intestino delgado encontramos la lámina propia, lámina el epitelio y muscular de la mucosa, donde la mucosa es caracterizada por el aumento de la superficie interna del intestino, aumenta la superficie de absorción junto a los pliegues circulares que implican toda mucosa abundante en la parte más pequeña de, que desaparece en el ilium. En la superficie del intestino presentan mucosa más pequeña de 0,5 a 2 milímetros de longitud, denominadas vellosidades intestinales. En el duodeno presentan el extremo dental romo y en el yeyuno y en el ilium se vuelven puntiagudas, aumentando la superficie epitelial disponible para la absorción, donde las vellosidades forman el epitelio cilíndrico que recubre la superficie en su interior. Tejido conectivo laxo, que es la parte de la lámina propia de la mucosa, que el tejido conectivo presenta células del sistema inmune junto a células musculares, además fibroblastos. En el interior de cada vellosidad, dentro de las vellosidades encontramos vasos linfáticos, que, que respecto a nuestra histología, abunda principalmente el enterocito en el intestino delgado, que es la responsable de la absorción de los alimentos. En el epitelio intestinal hay 5 tipos de células, que sería la célula del enterocito, células califormes, células Panten, células enterocrinas y células madre, donde el enterocito son las más frecuentes y principalmente responsables de la absorción de los productos de la digestión, que liberan enzimas digestivas en la superficie que, libre de enterocitos, está tapizada por microvellosidades, que aumenta la superficie de la membrana citoplasmática para la incorporación de alimentos, que en el aumento de la superficie mediante pliegues se suman las vellosidades intestinales a los pliegues circulares, que son los espacios sellados mediante uniones estrechas y uniones adherentes que impiden el paso de los productos digestivos. Esto provoca que las moléculas resultantes de la digestión tengan que pasar al interior del enterocito, donde las células califormes son menos abundantes que el enterocito, pero al igual que este se encuentran distribuidos por todo el largo del intestino, donde su función es distribuir mucosa para la absorción de sustancias que recubren nuestra superficie epitelial, libre de la célula, donde las células Panten se sitúan en la base de las vellosidades intestinales, libres de distintos tipos de enzimas, y aparecen ser responsables del control de la flora bacteriana que habita el sistema digestivo, donde las células enteroendocrinas liberan hormonas internas que secretan colocitoxina, que activan, activan la hepática y la regulación de las controlaciones persistísticas del intestino. Para la célula madre es la célula que presenta el microorganismo y moléculas intestinales que recorre la luz del lumen del tubo digestivo a la célula del sistema inmune que se encuentra localizada en la lámina propia de la mucosa, donde la muscular externa trae la forma de las capas musculares más internas de la célula orientada en círculos, mientras que la externa lo hace de la forma longitudinal. Con las capas longitudinales produce la concentración de la fórmula de la onda, provocando los avances en el material del tracto digestivo, en donde nuestra molécula destacada es la glucosa, que la glucosa está formada por el carbono 6, el hidrógeno 12 y el oxígeno 6, donde el nombre químico es de glucose, que está formado por el grupo aldehído y los grupos polihidroxi, donde nuestra molécula sí se ve afectada por el pH que presenta la célula, pues su función principal es la transformación de sustancias químicas para la absorción de los alimentos, donde las degradan en pequeñas moléculas más pequeñas, donde las hacen moléculas más pequeñas. La localización de nuestra célula es el intestino, donde su principal característica se ve alterada por los niveles de pH, como lo había mencionado, donde el intestino presenta un pH de 5 a 7, cuál es el normal, y en el intestino grueso es un pH de 8. Aquí les dejaré a mi compañera a continuación.